Estamos con Willy del Pozo, gerente general de Ediciones Altazor. Willy, ¿podrías hablarnos cuándo nació la editorial? Ediciones Altazor surge hace 22 años atrás, en el puerto de Santa María, Cádiz, en España, producto de una afinidad con ciertos amigos escritores de allá, poetas, y empezamos publicando una revista literaria denominada también Altazor, como un homenaje a la poesía latinoamericana. Pese a que estábamos pues en España y la mayoría de los convocados, de los miembros del consejo directivo de la revista eran españoles, pero teníamos ese gusto en común por el quehacer literario sudamericano. Entonces fue como un homenaje a Vicente Huidobro, autor de Altazor o El viaje en paracaídas, que le denominamos así. Ya. ¿Y cuáles son los hitos o momentos más importantes en la historia de tu editorial? Bueno, después de dejar España, que estuve como 3 o 4 años editando libros allá, regresé al Perú, pero me focalicé en la tierra de mis ancestros, en Ayacucho, donde me puse como objetivo editar a la mayoría o la totalidad de los miembros de la Asociación de Escritores de Ayacucho, del cual me hicieron presidente, y entonces mi primer compromiso fue realizar una gran campaña de lectura para Ayacucho. Entonces saqué dos bibliotecas, así las denominé, una colección de 20 títulos que recogía lo mejor de la poesía, del ensayo, de la novela y del cuento, que tuvo una siguiente versión a los 2 años siguientes. Yo creo que eso fue muy importante dentro de la construcción de lo que después sería el trabajo más grande de Altazor, ¿no? Entonces, después de esa experiencia en la literatura regional con 40 títulos, es que me aventuro a ir a otros departamentos, como por ejemplo Ancash, donde también sacamos otra biblioteca ancashina, el Callao, Piura y La Libertad, que fueron los escenarios previos a lo que después vendría en el futuro. Ese es un punto fuerte, la participación mía en lo que es la lectoría en Ayacucho. Otro, Otra etapa muy interesante fue cuando realizamos la gira latinoamericana de 7 narradores. El mismo año que Vargas Llosa ganó el premio Nobel de Literatura, ellos vinieron de 6 países distintos sudamericanos, eran menores de 40 años los autores, todos autores de novelas, y un autor peruano, con los cuales recorrimos 7 departamentos del Perú, presentando sus obras y promocionándolo de manera como si fuéramos una banda de rock que se va desplazando en un carro a distintas ciudades del Perú. Incluso el carro le pusimos de nombre el Altazor Móvil, porque era donde nosotros compartíamos la mayor parte del tiempo. Y el final de fiesta fue en la Feria Internacional del Libro de ese año. A partir de entonces es que ya Ediciones Altazor fija sus ojos en el mercado más global, ya no el regional, sino empezar a producir para Lima, ¿no? Y empezaron ya las colecciones y también colecciones distintas de variado corte. Y otro momento importante también fue cuando creamos los premios. Tenemos 2 premios de novela, uno de literatura infantil y otra de literatura en general, ¿no? Y eso también consolida nuestra participación en las ferias del libro que vamos creciendo año a año. ¿Y cuántos títulos han publicado hasta ahora? ¿Cuántos producen anualmente y cuántos aspiran a producir? Mira, a nosotros, no sé si como crítica, como algo positivo, no sé, hay gente que lo puede ver como algo bueno o hay gente que lo ve a veces como algo negativo, que estamos en una media de 50 títulos por año. Es fuerte para una editorial independiente. A lo largo del tiempo hemos publicado más ya que ya estaremos en unos 700 títulos aproximadamente, pero obviamente no todos tienen un corte voluminoso, ¿no? Hay libros que son de 80 páginas, ¿no? Eh, pero sí sobrepasamos esa barrera de 700 libros. Bien. ¿A qué mercado está destinada la producción editorial y de dónde proviene la mayor demanda? Eh, Nosotros al hacer el trabajo primero en provincias, tenemos buena aceptación en Ayacucho, en Huancayo, en Chimbote, en Trujillo, eh, en provincias y sobre todo nuestra literatura para el plan lector, que son la colección Arlequines, la colección Arcoíris, que básicamente están
están hechos para el público de primaria, ¿no? Ahí tenemos un nicho importante. Pero de un tiempo a esta parte estamos trabajando bastante en lo que es la ciencia ficción, el terror y los cómics. Un mercado que a mí me encanta, ¿no? Abarcar ese tipo de género más para un público más juvenil. Entonces, si bien el plan lector que nosotros manejamos masivamente es de literatura infantil, ya estamos en este otro aspecto en Lima, ganando ese público juvenil, que ya no tiene que leer, ponte, autores como Stephen King, sino ya buscan su símil acá en autores peruanos, ¿no? Mencionaste a dos colecciones dentro del... Aparte de esas colecciones que has mencionado, hay otras Sí, colecciones. la editorial, como coge la primera vocal Altazor del alfabeto y de las vocales, todas nuestras colecciones inician con la letra A. Por ejemplo, las infantiles tenemos Abrapalabra, Andares, Arlequines, Arcoíris, Alabín Alabán. Hay varias, hay dos o tres más que ahorita no recuerdo, pero tenemos para distintas edades y por temática. Por ejemplo, la colección Arcoíris es de cuentos infantiles. La colección Alabín Alabán es para más chiquitos. A colorear, por ejemplo, es para que los chicos peguen stickers y pinten. Y pues de los adultos igual, todas siguen la misma propuesta. Están la colección Anatema, que es dedicada al terror, la colección Azul, a la ciencia ficción, Adamianto, a la literatura más juvenil, como para primero y segundo de media. Ahora hemos sacado con mucho éxito el primer volumen de la colección Acetato, que va a vincular la música con la literatura. La parte de los ensayos se llama Académica y América, dos tipos de colecciones. Y en poesía tenemos Aludel. También hay algunos libros que son como de mejora, de superación, de motivación, ¿no? En fin, hay una variedad, pero lo que sí hemos puesto mucho hincapié y mucho énfasis en que sean colecciones, ¿no? Que no sean libros sueltos, que si tú ya leíste los tres o primeros títulos de una colección y te enganchaste, pues sigas la cadena que viene después, ¿no? Y eso me ha ocurrido con bastantes clientes que ya tienen unos títulos, les faltan y quieren completar su colección, que me parece importante, ¿no? Por eso que es como una especie de cadena, que un libro jala al otro. ¿Y cómo realiza tu editorial la comercialización de los libros? Tenemos distribución o sea, firmadas distribuciones con algunos que ya trabajan acá, como es Libut, como es el Grupo Jurado. Ellos se encargan de la distribución en provincias y en Lima. Las librerías, obviamente el volumen que se mueve de nuestro sello no es tan fuerte, pero sí tenemos muy buena aceptación de nuestros libros en Z Bookstore, en El Virrey. Esa cadena de librerías sí las manejamos nosotros directamente. Y ahora con la colección Acetato, con Gracias Totales, hemos aperturado un nuevo mercado, que es las cadenas musicales, tiendas de discos, como por ejemplo Phantom, ¿no? ¿Tienes algún tipo de relación con editoriales de otros países? Sí, siempre, pero no con proyectos en común para poder desarrollar, por ejemplo, coediciones, ¿no? Yo más o menos las coediciones que habré hecho son contadas con el dedo, tanto con instituciones extranjeras como con editoriales peruanas, son muy pocas. Normalmente las sacamos como sello independiente, Altazor nada más, ¿no? Pero sí, tengo amistades en Argentina, en Chile, en México. Por ejemplo, con México es la editorial Almadía. Ahora el último que estuve en República Dominicana, también con editoriales de allá. Y la vez que estuve en Uruguay también tuve un acercamiento. Pero como te digo, no es con ningún ánimo de coeditar ni hacer algo en el futuro, sino simplemente de aprendizaje. Aprender qué cosas hacen ellos, cómo lo llevan y nosotros, ¿no? Acá en el Perú. ¿Cuál consideras que es el mayor aporte de tu editorial a la cultura peruana? Somos una editorial de mucha apertura. Nos encontramos con autores muy jóvenes, tenemos esa grata motivación y es lo que muchos de los lectores lo reconocen, ¿no? Dicen, me gusta que esta editorial apueste por gente joven. Siempre hemos editado a chicos de 20 años, 19 años, hay varios libros y que después se han cuajado a través del tiempo. Ese es yo creo, un gran aporte, un gran descubrimiento de gente que de repente publica su primer libro, ¿no?
Otro acercamiento grande creo que es también el tema de realizar concursos literarios, porque ahí también descubres, puedes que los textos finalistas a veces el jurado tenga una tendencia y nosotros, como somos más plurales, tenemos la intención de publicar no solamente al ganador del concurso, sino a los finalistas o semifinalistas, ¿no? Para que esa premisa del sello sea completo, ¿no? ¿Cuál es la característica de tu editorial que la diferencia de las demás editoriales? Bueno, nosotros somos una editorial constante que siempre estamos publicando, siempre estamos en contacto directo con los lectores y también queremos participar de todas las ferias que se presentan en nuestro país, no solamente ya como un colectivo con otras editoriales, sino de forma individual. Es decir, tener una mayor llegada con el público transeúnte, con el público de provincias. Creo que eso es un acierto de nuestro sello. ¿Cuál es la relación de tu editorial con los autores de provincia? Aunque ya hablaste algo Sí, de la... es muy grata. Hemos publicado autores de la selva, de la sierra, del norte, de Ayacucho, de Huancayo, en fin, es muy amplia y no solamente ya se hace esa relación de unipersonal, no, nosotros lo que queremos es crear una especie de familia, ¿no? O sea, que el autor que es de provincia se sienta que en Lima tiene una casa editora y siempre ha sido muy fluida, muy directa y muy amical la relación que tenemos con los autores de provincia. ¿La ley del libro les ha reportado algún beneficio? Bueno, en lo que es el reintegro tributario, tuve hace unos años la intención, pero no se pudo desarrollar tal cual. Este año sí estoy apostando por tramitar y trabajar todo lo que es el reintegro tributario. Vamos a ver cómo se demuestra, pero en los años anteriores de ese aspecto en sí no nos hemos beneficiado. De otros aspectos que tengan que ver con la colectividad estudiantil, sí, ¿no? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, este tema del plan lector, de promocionar actividades que nos convoca el Ministerio de Cultura para desarrollar a las editoriales. Ya han hecho este año el tema del primer encuentro de editoriales independientes del Perú, y ese ánimo de poder fusionar, de poder tener mayores ideas en común y tener algunos ejemplos, que patrones que seguir, ¿no? Me parece que es importante. ¿Cuál crees que debe ser el papel del Estado frente al libro y la lectura? En distintos países a los cuales yo he tenido la suerte de estar, puedo mencionarte dos, hasta tres: Colombia, Uruguay y República Dominicana. En estos países, sobre todo este último que estuve en la República Dominicana, el Estado es el que coge el mayor protagonismo de todo lo que es la feria y todo lo que es la actividad cultural. Editan un montón de textos, apoyan mucho a los autores para generar libros, hay premios que también dan. En ese caso, el Perú está empezando también ya, ahora el ministro de Cultura ha lanzado un premio, ¿no?, nacional para el reconocimiento de la obra que se haga, pero creo que debería haber un mayor compromiso, como lo hay en San José de Mayo, por ejemplo, en Uruguay. Allí, cuando yo asistí hace unos años atrás, eran los políticos los que asumían el rol protagónico en la feria del libro. Es decir, ellos iban, presentaban libros, coincidían la prensa, algún congreso que tengan ellos, para que la ciudad viva el ambiente cultural, y que los políticos lo demostraban leyendo, conversando y presentando libros. Aquí me parece que en ese sentido estamos un poco más divorciados. El Congreso, por ejemplo, de la República, pese a que edita algunos libros, no tiene ese vínculo directo con los autores de poder participar activamente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo lo veo un poco más, con un vínculo más estrecho a Salvador de los Solar en este caso, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema que afrontan las editoriales peruanas y tu editorial en particular? Nosotros, creo yo, que debería existir algún tipo de reglamentación o algún tipo de norma que parta a partir del Estado,
para que nuestros centros de exhibición y venta, que son supermercados, que son librerías, nos acojan y nos ubiquen en un buen sitial a la producción literaria peruana. Porque si nosotros entregamos los libros a las distribuidoras, a las librerías, no son para estar en un rincón oculto, deberían estar en lugares privilegiados, y de repente, de alguna manera, yo creo que las cadenas de distribución de librerías que compran en el extranjero lotes y lotes de libros deberían empezar por adquirirnos a nosotros, a las editoriales, ¿no? No en el formato de consignación, que es lo que el estándar. Debería ser en un formato más de venta, de compra-venta, para que al momento de que él ya tenga el libro ingresado en su almacén o en su librería, le ponga el mismo punche para la venta que le pone a los libros que adquirió en el extranjero. A mí me parecería eso ideal, ¿no? Que de alguna forma exista este apadrinazgo del Estado para conseguir que los escaparates de las librerías tengan la presencia fuerte de la industria editorial peruana. Bueno, para terminar, ¿qué proyectos a futuro? Bueno, quiero, porque es un proyecto básicamente personal, es lanzar esta colección Acetato, que ya empezó con un homenaje tributo a Soda Stereo, que continúe con bandas musicales de rock en esta primera instancia. Y tenemos pues una apertura muy grande. Hay bandas a las cuales poder homenajear infinitas. Yo creo que escoger ese nicho, que ha sido el formato para conseguir lectores que no estén habituados, siento que sean lectores fetichistas, que sean coleccionistas de esta suerte de banda, de fanáticos, ¿no? que siguen. Quisiéramos, o yo quisiera particularmente que esta colección se consolide y sea, porque me parece que es innovadora. No existe otra colección de un tributo literario donde 27 narradores se hayan reunido para rendir homenaje a una banda de rock a través del cuento. Es algo original. Me gustaría que eso crezca más, ¿no? Y luego la otra colección que estamos apuntando bastante es a la producción de los cómics. Ganar un mercado ya más consolidado acá en el Perú. Bien, gracias, Willy. De nada.